iniciar con la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios, y vamos a continuar, o mejor dicho, nos vamos a adentrar ahora sí en lo que es esta serie que trata sobre el Sermón del Monte. Estuvimos haciendo una introducción la semana anterior, estuvimos contextualizando esta importante enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos las razones del porqué del Sermón del Monte, porque es importante para nosotros los creyentes. Vimos nosotros que, así como en algún momento de la historia del pueblo de Israel, Dios detiene al pueblo y entrega estatutos, entrega mandamientos, porque iban a ingresar a la tierra prometida. De la misma manera, el Señor Jesucristo, en esa parte ya media de su ministerio terrenal, toma a sus discípulos y les enseña también principios que deben regir la vida de un creyente, la manera correcta de comportarse en medio de un mundo perdido, la respuesta del creyente a las situaciones del día a día. Por eso es muy importante que nosotros leamos el Sermón del Monte, tomemos esa enseñanza tan importante y la pongamos en práctica, la vivamos en nuestra vida. Quiero invitarle a que vayamos a Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos a leer los 3 primeros versículos, ¿cierto? La semana anterior leíamos del capítulo 4 los versículos 17 y 23, que decía: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el 23 dice que recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era una característica principal del ministerio del Señor. Predicar es el evangelio del reino, enseñar y también sanar toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo, como una de las señales mesiánicas, una de las señales que demostraban que él era el Mesías esperado, el Mesías anhelado. Luego de esto, dice la Escritura, iniciando el versículo 5, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y a partir del versículo 3 inicia lo que es el Sermón del Monte. Ahora bien, esta primera parte del Sermón del Monte tiene un nombre específico y nosotros lo conocemos como las bienaventuranzas. Entonces vamos a estar viendo las bienaventuranzas una por una y vamos a ver de qué se trata esto, qué son las bienaventuranzas y por qué son importantes. Las bienaventuranzas realmente son las que acentúan 8 señales principales del carácter y la conducta del cristiano. El resto del Sermón del Monte no tendría sentido si primero no estudiamos, no conocemos lo que son las bienaventuranzas. Estas van directas a ¿qué? Al desarrollar el carácter de Cristo en el cristiano, en el creyente, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Nuestra conducta, por eso decía, la importancia del Sermón del Monte radica que son instrucciones directas del Señor Jesucristo sobre cómo vive o cómo debería vivir un verdadero miembro del reino de Dios, un verdadero cristiano. Ahora, estas bienaventuranzas podemos hablar de que la podemos dividir en 3 partes. Todas las bienaventuranzas las podemos dividir en 3 partes. La primera, la declaración de una bendición de felicidad. Es la primera parte siempre. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los de limpio corazón, pero siempre son bienaventurados. O sea, una declaración de una bendición que trae felicidad, que trae la verdadera felicidad. Aunque en algunos momentos, si lo leemos así, por encima diremos: ¿cómo es posible que es bienaventurado el que llora? ¿Cómo es posible que es bienaventurado el que sufre persecución? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco y diremos: realmente podemos ser felices, podemos ser bienaventurados de acuerdo con esto. La segunda parte es una característica que debemos desarrollar en nuestra vida para ser bendecidos. Bienaventurados los, en este primer caso, pobres en espíritu. Es la característica que nosotros debemos desarrollar en esta primera bienaventuranza. Llegar a ser pobres en espíritu. ¿Okay? Y la tercera es la descripción de un aspecto del reino de Dios con el cual la persona será bendecida. ¿Ya? Esta tercera parte, en este primer versículo 3,
Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, primero, la declaración de una bendición, de felicidad, bienaventurado. Segundo, una característica que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida para ser bendecidos, pobres en espíritu. Y la descripción de un aspecto del reino de Dios con el cual nosotros seremos bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos, en el caso de esta primera bienaventuranza. Pero estas tres partes, estos tres aspectos, son aplicables a todas las bienaventuranzas, a las 8 bienaventuranzas que vamos a empezar a estudiar desde hoy. ¿Okay? Son aplicables, las podemos ver, estudiar y aplicar en nuestra vida de esta manera. Lo primero que nosotros podemos decir o que debemos aprender es quiénes son los bienaventurados o qué significa la palabra bienaventurado. De pronto en el contexto nuestro, en nuestro tiempo, podemos decir que bienaventurado el que consigue una buena esposa, bienaventurado el que tiene muchos bienes materiales, el que no tiene necesidades, bienaventurado el que tiene para pagar todas sus deudas. Podríamos decir esto, pero esto va mucho más allá. El concepto de bienaventurado en el Nuevo Testamento va mucho, pero muchísimo más allá del concepto que nosotros tenemos en este día. Esa palabra, bienaventurado, viene de una palabra griega, que vamos a estar repitiendo mucho, y es la palabra Makarios, con K, Makarios. Es la palabra, es la palabra bienaventurado en el griego. Ahora, Makarios no significa feliz en el sentido como el mundo la usa en este tiempo. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada un poquito acerca de la felicidad y la contrastábamos con el gozo. Una cosa es la felicidad que el mundo nos da por un momento en que disfrutamos de una buena cena, de un buen tiempo de comunión con la familia, con los amigos, la felicidad de pronto de haber adquirido un bien material, nos hacemos felices, nos hace felices, ¿cierto? Pero otra cosa es el gozo verdadero. La felicidad, con los ejemplos que les he dado, es pasajera. La felicidad de una buena cena pasó, porque ahorita más tarde vuelve a dar hambre, ¿cierto? Ya pasó la felicidad de ese momento. La felicidad de un bien material es pasajera también, porque ya nos acostumbramos tanto que muchas veces ni siquiera lo apreciamos. Y el corazón del hombre es tan inconforme que cuando ya tiene tiempo de tener algo, ya eso no le sirve, tiene que buscar otra cosa. Ya este reloj que yo tengo, de marca Gato, ya no me sirve. Entonces tengo que buscar un reloj de marca. Pero al tiempo resulta que ese reloj de marca ya no me satisface. Entonces tengo que buscar otro que sí está de moda. Y así sucesivamente. Entonces la felicidad no es permanente. La felicidad como el mundo la presenta no es permanente. Usted ve a la persona que consume drogas. Empieza probando una droga sencilla, ¿verdad? Y luego va subiendo, porque ya no le satisface, no hay felicidad ahí permanente en el uso de drogas, en el uso del alcohol y en todas estas cosas que hacen que las personas se pierdan, se desvíen del propósito de Dios. Entonces, Makarios, aunque el mundo busca la felicidad superficial, desafortunadamente esta depende de qué? De las circunstancias de la vida. Es una felicidad pasajera, muy superficial, porque va a depender uno de las circunstancias que esté atravesando, dos de mi estado de ánimo, cómo me siento, tiene que ver más con mis emociones, con mis sentimientos. Pero Makarios implica una bendición de parte de Dios que no depende de las circunstancias externas. Es algo que está aquí porque Cristo está en nosotros, está aquí adentro de nosotros. Es algo que nada ni nadie nos podrá arrebatar jamás. Cuando estamos caminando y cuando no lo dejamos de pronto obnubilar de la luz falsa que el mundo puede proyectarnos para darnos una cierta felicidad. Esta es permanente. La palabra dichoso, Makarios, allí, o feliz, Makarios, habla de una felicidad, de un gozo que es permanente en el cristiano. Es permanente. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener esa felicidad? Ya Cristo está en mí, pero el sermón del monte fue dado ¿para qué? Para desarrollar el carácter de aquel que está en mí en mi propia vida, para poder mostrarlo de alguna manera. Amén. Entonces, primero que todo, Makarios es una bendición, decíamos, que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación íntima y correcta con Dios. El gozo real no depende de las circunstancias de la vida.
No depende de si tenemos o no tenemos. Depende de qué. ¿De qué depende? De una relación íntima y correcta con Dios. Y podemos verlo. En el Antiguo Testamento voy a citar algunos ejemplos. Primero, en Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado aquel que se deja corregir de Dios. Es bienaventurado. ¿Sí me entienden? Nosotros muchas veces salimos del servicio echando chistes. Porque a veces, ¿qué hace el Señor? Pone el dedo en la llaga a través de su palabra. Y eso no me gusta. Pero aquí hay un problema. El problema es que Dios tiene que tocar nuestra vida. O sea, a Dios no le podemos decir: Señor, te entrego mi talento, te entrego mis posesiones, te entrego mi ministerio, pero hay unas cosas, Señor, que no quiero que tú toques. Con eso no te metas, no. Dios lo quiere todo o nada. Y hay momentos en que Dios va a hacer correcciones en nuestra vida. Hay momentos en que Dios va a tocar ese temita que nos molesta. Yo no estoy hablando solo de la predicación, porque hay veces que estamos leyendo nuestro devocional personal, en nuestra intimidad con Dios, y nos sale una palabra que definitivamente no nos gusta y queremos como pasar rápido, decir: ojalá esto no estuviera en la Biblia. Amén. Ojalá esto no estuviera en la Biblia. Pero no, Dios quiere tocar todo nuestro ser, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, bienaventurado aquel que se deja corregir del Señor, que acepta la corrección. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado es aquel que aprende a escoger sus amistades dentro de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuántos evangélicos estaban el jueves y el viernes? El miércoles y el jueves en el estadio metropolitano. Eran evangélicos. Aleluya, gloria a Dios, con ministerio. Y allá metido en un concierto bien mundano. Metido, gente con ministerio. Un concierto. ¿Cierto? No, es que me invitaron, tú sabes, me regalaron la boleta, hermano. ¿Y tú sabes lo que es que te regalen? ¿Qué hiciera tú si te regalaran 600,000 pesos? Saco el diezmo. ¿Cierto? Primero. Después, te doy gloria a Dios y lo uso en los demás. Hermano, es que si te dan una boleta de esas es como si te regalaran 600,000 pesos. Sí, pero ¿qué vas a ir a ver allá? Ese amigo que te regaló la boleta del hospital, en ese será que viene y es gratis. Es así. Bienaventurado aquel que aprende a escoger sus amistades, jóvenes cristianos que se apartan. ¿Por qué? Porque tienen influencia negativa de amistades. Pierden la dicha, pierden la bienaventuranza por no estar en la voluntad de Dios. ¿Por quién nos juntamos nosotros? Número 3, Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel que puede ser consciente de su condición de pecador delante de Dios. Esto es duro, esto es difícil, ¿sabes? Porque nosotros tenemos la tendencia a magnificar el pecado de los demás y a minimizar el pecado de los demás. Se ha vuelto común práctica entre nosotros los evangélicos, y cuando nosotros fallamos, o cuando un hermano falla, ¿qué hacemos? Mira, ven, el hermanito, tanto que se la daba ahí en la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo señalamos. Claro, allá en el mundo, relacionándose con la gente del mundo, y otro se cayó, listo, y le caemos encima. Pero si nos pasa a nosotros, se fue el diablo, hermano. El diablo me hizo caer en las manos. O sea, lo que le pasa al hermano es por su mundanalidad, pero lo que me pasa a mí es el diablo que me tendió en la mano. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a ver primero nuestra condición delante de Dios. Bienaventurado aquel que reconoce su condición delante de Dios. El Señor Jesús, y lo vamos a ver más adelante en el Sermón del Monte, el Señor Jesús habla de aquel que quiere sacar la paja del ojo ajeno, sin sacar primero la viga que hay en él. Amén.
glorificando al otro, pero no es capaz de reconocer su condición, no es capaz de hacer lo que enseñaba nuestro hermano José aquí hace unos 15 días cuando hablaba de autoexaminarnos. Nosotros señalamos sin autoexaminarnos. Tenemos que hacer primero un examen de nuestra espiritualidad, de nuestra vida, de nuestra propia vida, cómo estoy delante de Dios. ¿Ok? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Yo tengo que entender eso. Mira, de la misma manera que Dios me perdonó a mí, me ha perdonado a ti también. No hay hijos favoritos de Dios. Todos somos tan culpables y todos somos tan receptores de la gracia de Dios. Todos. No hay favoritismo en Dios. Entonces tenemos que aprender a reconocer nuestra condición. Salmo, capítulo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado aquel que demuestra bondad con la necesidad. Es bondadoso con aquel que necesita. ¿Cierto? Bienaventurado, hay varias razones para dar. Muchas veces damos para ser vistos por los hombres, como señalaba Jesús a los fariseos. ¿Cierto? Hacen tocar trompeta cuando van a dar limosna. Así como cuando usted ha visto el presidente va a la elección, entonces ahí están todas las cámaras y el presidente sostiene ahí el voto, hasta que llega a la cámara todo, todos filmaron el momento. Y hay muchos que quieren que todo el mundo vea su bondad. Que yo digo, mira, ahí quedó el registro, yo le estaba ahí dando. Hace unos días hablábamos aquí respecto de eso, respecto de cómo nosotros esperamos que llegue diciembre para ir a visitar a los barrios que son más pobres que nosotros, a regalar unos juguetes. El resto del año esas personas también padecen necesidad, no solamente en diciembre. ¿Sí me entiendes lo que quiere decir? Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cierto? Esa relación íntima con Dios, esa forma perfecta, correcta de relacionarse con Él, tiene que ver, además de lo anterior, con aprender a alabar a Dios y a buscarlo en su casa. Hay gente que tiene por poco de alabanza en la iglesia. Hay gente que llega a la hora de la prédica, a la hora de la enseñanza. Todo es culto. El culto a Dios empieza desde que salimos de la casa, desde que los ministros de alabanza están ensayando, ya están haciendo culto a Dios, se están preparando para que usted y yo podamos entrar en adoración en la presencia del Señor. Y esto es de valorar. Entonces yo no puedo llegar al culto después cuando ya pasó. Ahora viene lo más importante, no, el culto a Dios es importante todo. Amén. Aquí dice, para alabar a Dios, para buscarlo en su casa, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y ahí hay un selah, o sea, medita sobre esto, reflexiona sobre esta palabra. Otra más, Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Una forma correcta de relacionarse con Dios es confiar en Él por encima de mis habilidades, por encima de mi sabiduría, por encima de mi conocimiento, por encima de mis talentos. Yo confío en Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, sus capacidades, reconoce que estas son dadas por Dios. Y además de eso dice, en cuyo corazón están tus caminos. No voy a tomar una decisión si no consulto con Dios. Una decisión que nosotros a veces, decisiones que nosotros a veces consideramos, no, esto no tiene mucha importancia, se pueden convertir en una bomba de tiempo para nuestra familia, para nosotros mismos. Tenemos que aprender a tomar decisiones en la voluntad de Dios. De todas estas características que vemos en el Antiguo Testamento demuestran una relación íntima y correcta con Dios. Y a eso llama a Dios como bienaventurado. ¿Ya? Entonces por eso podemos decir que los bienaventurados son aquellos que tienen una relación íntima y correcta con Dios. Teniendo en cuenta solo estas pequeñas cositas, más una multitud de cosas que podemos encontrar en las Escrituras, que deberíamos ser las Escrituras para conocerlas. Entonces, podemos decir en perspectiva que el sentido de Macario se puede comprender mejor por el uso particular de la palabra. ¿Cómo se usa esa palabra de manera particular? Le doy un ejemplo. Los griegos siempre llamaban
a la isla de Chipre en Macaya. En Macaya es la forma femenina de Macarios. ¿Por qué ellos llamaban a esa isla dichosa y bienaventurada? ¿Por qué? Porque ellos creían que Chipre era tan preciosa, tan rica, tan fértil, que no había necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida verdaderamente feliz. Ningún chipriota, en los tiempos del Imperio griego y parte del Imperio romano, quería salir de su país, porque decía, aquí lo tengo todo lo tengo aquí, Macarios. O sea, somos bienaventurados. Chipre se llamó anteriormente Macaya, era Macarios, ellos se consideraban Macarios, bienaventurados, no necesitaban más. Todo lo que ellos necesitaban estaba allí. Este país tenía tales recursos naturales que contenían todos los materiales necesarios para la perfecta felicidad. No tenían que salir a buscar nada en ningún lado. Amado hermano, le digo algo en esta mañana. No hay nada en el mundo que pueda darte la felicidad que Dios te da a ti. El verdadero gozo que viene de parte de Dios. Puedes ir allá, que puedes disfrutar de deleites pasajeros, que al final vamos a terminar con un sentimiento de culpa, con un sentimiento de desesperanza, con un sentimiento de tristeza, pero con Dios es un gozo permanente. Pero solo podemos experimentar esa dicha que viene de Dios cuando tenemos esa relación íntima con Él. Nos relacionamos con Dios de la manera correcta. ¿Saben? Los griegos entendían la felicidad, la dicha, en función de las circunstancias materiales, de acuerdo a cómo estoy yo económicamente, de cómo estoy yo socialmente, cómo me aceptan a mí las personas, lo que piensen y lo que dicen de mí los demás. Muchas veces vivimos de eso. De qué dirán, y tomamos decisiones equivocadas por satisfacer a quién, al que dirán. ¿Sabe? Yo leí una publicación por muchos años, salió en Facebook. A mí me llamaba mucho la atención, pero es la realidad. O sea, todavía lo estamos viendo, personas que colocan allí, estoy sufriendo, no sé qué, me dejó, y empiezan a tirarle sátiras al que lo dejó, al que le hizo mal. Y eso, ¿sabe una cosa? A la gente de Facebook eso no le interesa, lo que tiene Facebook no importa. Eso no le importa. Si tú cortaste o te cortó tu novio, eso no le importa a la gente. Si te separaste a la mayoría de la gente, eso no le interesa. Si te está yendo mal, si estás triste, a la gente no le interesa. Un cuentero costeño decía algo muy interesante que él no entendía y por eso no tenía Facebook. Porque él decía, porque colocó en su Facebook, se sentía mal y colocó me siento triste y la gente decía me gusta. O sea, ¿cómo le puede gustar a la gente que es gente triste? O sea, él lo decía medio chistoso, pero es una realidad. ¿Cierto? ¿Sabe a quién le interesa todo eso? A nuestra vida. Al Padre. Interesa a Dios. Antes de publicarlo en Facebook, vamos a llevar esa carga a la presencia del Señor en nuestra ciudad. Vamos allá. Es la manera correcta de relacionarnos con Él. ¿Sí? Ahora bien, aunque los griegos entendían la felicidad en función de las circunstancias materiales, de los sentimientos, de las emociones, los escritores de la Biblia entienden que no se trata de circunstancias ni de emociones, sino de una relación correcta con Dios. Cuando ellos hablan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, del bienaventurado, están hablando del resultado de una buena relación con Dios, de una muy buena relación con Dios. Y ese es el primer aspecto, bienaventurado. ¿Quiénes son macarios? ¿Quiénes son bienaventurados? En este primer punto, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice la Escritura. Pero ¿quiénes son los pobres en espíritu? Primero tenemos que ver lo que no es ser pobre en espíritu. ¿Cierto? Sabemos que el ser humano sin Dios, aquel que no cree en Dios, aquel que no tiene en cuenta a Dios, y más aún también algunos que dicen creer en Dios, también creen que las riquezas materiales es lo más importante de la vida. Para el común de las personas sin Dios, lo material es lo más importante. ¿verdad? Y se desviven, y luchan, y prestan, venden, empeñan, porque quieren demostrar que poseen. Yo lo tengo, yo me puedo dar estos lujos, yo demuestro, ¿cierto?
¿Eso es para qué? Eso no es más que una demostración de autosuficiencia y estoy rechazando a Dios. Cuando yo me creo autosuficiente, estoy diciendo no necesito a Dios. Con lo que yo tengo, con mis decisiones, con mi forma de ver la vida, con la manera en que yo manejo mis emociones, es suficiente. Estoy bien. Tú estás mal, Dios, porque no voy a hacer tu voluntad, sino lo que yo creo en mi real saber y entender. El ser humano tiene esta tendencia, demostrar siempre que es autosuficiente. Nos da vergüenza decir que tenemos una necesidad. Nos da vergüenza decir que tenemos algún tipo de problema. Callamos, escondemos, maquillamos las situaciones, maquillamos las circunstancias. ¿Saben? Tampoco es ser pobre en espíritu, tampoco es una falsa humildad espiritualizada. ¿Saben que hay falsas humildades? Yo no sé cuántos han escuchado esto. Hermano, y siempre arranco por ahí, mucho cuidado cuando decimos mucho cuidado con lo que vamos a decir después de ¿cierto? Hermano, yo hago esto, hermano, Dios a mí me usa, yo cuando oro, hermano, los enfermos se sanan, hermano. No lo digo por vanagloria, sino para la gloria y honra del Señor. Cuando yo digo eso, que para la gloria y honra del Señor, yo analizo el contexto, porque muchas veces eso no es más que una muestra de orgullo. Una muestra de orgullo. La persona que siempre se está comparando con la otra. No, que fulanito hizo mal tal cosa, en cambio yo, ¿cierto? Soy superior. Por eso yo tomar mejores decisiones. Por eso esa es una falsa espiritualidad o una falsa humildad que se espiritualiza con la siguiente frase: para la gloria y honra del Señor. Lo espiritualizamos, le ponemos el sello de espiritualidad cuando decimos esa frase, cuando realmente lo que estamos mostrando es orgullo y autosuficiencia. Macario está lejos de ser Macario. ¿Saben? El verdadero pobre en espíritu no significa la persona que tiene una falsa humildad porque es cobarde. Pobre en espíritu es una actitud apropiada hacia uno mismo. Primero que todo, tengo que mirar hacia adentro de mí. Para yo aprender a ser pobre en espíritu, tengo que mirar hacia adentro de mí. Darme cuenta de lo débil que soy, de lo pecador que soy, darme cuenta de lo lejos que estoy de Dios en esos momentos. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, versículo 3 de la carta a los romanos, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Trato de decir yo qué. ¿Será que voy a empezar? ¿Será que me voy a enaltecer con eso? ¿Será que ese yo y lo que sigue después del yo me va a poner a mí en eminencia delante de los demás? Busco que los demás me acepten, vean que yo soy lo máximo. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Póngalo, eso de piense de sí con cordura, póngalo al revés y sabe que sale: deje de pensar como loco, deje de pensar con locura. Tener un alto concepto de sí mismo, no un alto concepto, un concepto más allá de lo que realmente debe tener de usted, es una locura a los ojos de Dios. Usted está loco cuando tiene un concepto de usted que no es real, ¿cierto? Cuando quiere mostrar un conocimiento, o cuando quiere mostrar una riqueza, o cuando quiere mostrar un talento o cualquier cosa sin tenerlo. ¿Saben qué es eso? Locura. Cuando él dice piensa con cordura, está diciendo no piense con locura. No piense usted como un loquito, por favor. El apóstol Pablo dice: pero no yo, sino la gracia de Dios. Perdón, más adelante. La pobreza espiritual, dice: conforme a la medida de fe que Dios me partió a cada uno. ¿Cómo voy a pensar yo de mí? Si yo quiero ser Macario, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
a autoanalizarme. ¿Y cómo me voy a ver yo de acuerdo a la medida de fe que Dios me dio? A mí. Me voy a mirar la fe de los demás. ¿Cuánta mucha o poca fe tiene la que voy a mirar en mí? Pastor Domingo, profesor Domingo. ¿Qué como es como pastor? ¿Lo analizas? Los domingos lo analizas. ¿Está siendo pastor o no está siendo un pastor? Profesor Domingo, ¿usted está comportando como un profesor o no como un profesor? Primero miro hacia adentro de mí. Amén. Para poder tener el concepto que Dios tiene de mí, no el que yo mismo muchas veces tengo de mí. ¿Ok? Ahora bien, la pobreza espiritual conlleva consigo un aspecto importante y es la humildad. El pobre en espíritu es una persona realmente humilde, no finge humildad. Es realmente humilde y puede reconocer sus propias debilidades y sus limitaciones. Aprende a reconocer sus debilidades, aprende a conocer sus límites. ¿Saben? Yo creo que les conté una vez una experiencia que viví con un amigo. Me invitaron a predicar allá en la iglesia y ese día, obviamente cuando hay un invitado, lo más normal es que el pastor coordine el servicio, para darle la bienvenida, para presentarlo y todo lo demás. Pero él no solo hizo eso, él ese día recorrió las ofrendas, él ese día coordinó el servicio, él ese día hizo un comentario y explicación de la predicación del invitado. ¿Sí me entienden? Pero ¿sabe por qué? Porque no confiaba en ninguna de las personas que tenía para recoger la ofrenda, para coordinar, para hacer lo demás en el servicio. Tengo un amigo pastor también que es así. No, dice, en mi iglesia no hay líderes, el único líder soy yo. Los demás son simplemente obreros. Yo soy el líder de la masa. Como si yo me metiera aquí a eso al ensayo y le dijera, oye, Jesús sabe que así no es. El que sabe de eso es él, el muchacho de la danza. No me le metiera a Grace allá en economía. Grace, así no, Grace. Tienes que hacer como yo te digo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones. Hay cosas que cuando no sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer, a veces cometemos un error gravísimo y es que decimos cualquier cosa para salir del paso. Lo mejor es decir, la verdad, déjame estudiar el tema, o la verdad, déjame orar, o déjame reflexionar un poquito y después te doy una respuesta. O después te digo lo que tenga que decir. Primero reflexionar. No pretender que tenemos las respuestas a todo, aprendiendo a reconocer las propias debilidades. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. Todas las cosas que ustedes ven, que yo he aguantado azote, persecución, me han puesto preso, me han hecho esto injustamente, me han señalado, etcétera, lo he soportado, no porque yo sea fuerte, dice el apóstol Pablo, no porque yo sea el mejor, porque la gracia de Dios es conmigo. Por la gracia de Dios, hermano, y por la gracia de Dios, usted y yo somos los que somos y hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. No porque seamos los mejores. También tenemos, para ser pobres en espíritu, que aprender a reconocer nuestras necesidades espirituales. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué soy delante de Dios? Usted puede decir, hay una contradicción, claro, porque el Salmo 8 dice que usted y yo somos corona de la creación de Dios, eso nos pone ahí arriba. Obviamente somos corona de la creación de Dios porque fue lo mejor que hizo, el pecado nos dañó, nos puso lejos. Tenemos que reconocer que le necesitamos. Un pobre en espíritu reconoce su dependencia de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, palabra del Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y en él lleva mucho fruto. Mucho fruto, ¿qué estaría pensando yo? Mucho fruto, no mucho frito. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así de sencillo. Por ejemplo,
aprender a reconocer nuestra dependencia de Dios. El pobre en espíritu reconoce que depende de Dios y no de sí mismo, que depende de Dios y no de sus capacidades o habilidades. Los pobres de espíritu reconocen que no tienen ninguno bien espiritual, no tenemos nada, es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Saben que espiritualmente están en bancarrota. Hay gente cristiana, hay cristianos o hay personas que tienen mucho dinero, pero espiritualmente están quebrados, están en bancarrota, están en cero con Dios, además están en menos, más abajo que cero, para con Dios. ¿Ya? Entonces eso no se muestra por lo que nosotros podamos presentarle al resto de las personas. Se podría decir, podemos decir que en el griego, ese griego antiguo, el griego koiné, que fue el griego del Antiguo Testamento, ellos tenían una palabra para pobres trabajadores, o sea, gente que ni un salario mínimo, gente que nada, pero ellos tenían otra palabra todavía para una casta más baja todavía, y eran los verdaderamente pobres, aquellos que ni un salario tenían, aquellos que tenían que mendigar. Como el mendigo somos usted y yo delante de Dios. Necesitamos de su gracia, de Él, para todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios. No tenemos nada. Un cantante cristiano canta algo, compuso una canción que dice: con manos vacías vengo a ti. Recuerdo que un pastor decía: no me venga con ese cuento, ese Jesús Adrián Romero no entraría en mi iglesia, porque aquí si no vienes con un tiempo, una buena ofrenda, ¿qué haces aquí? Tú no te puedes presentar con manos vacías delante de Dios. Para interpretando realmente la canción, pero no realmente estaba hablando de manos vacías. O sea, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte a ti para que tú me des tu gracia. La gracia es tuya, yo no la puedo comprar. No tengo nada. Bravo. Manos vacías vengo a ti. ¿Cómo nos podemos presentar a Dios? Con manos vacías, espiritualmente no tenemos nada. O sea, no tenemos nada que pueda mover la mano de Dios en favor de nosotros. Absolutamente nada. Todo lo recibimos por gracia y misericordia de Dios. Esa palabra, lo verdaderamente pobre, fue la que Jesús utilizó allí, en esa primera parte de la bienaventuranza: pobre en espíritu, verdaderamente pobre. Alguien que debe mendigar para que le den lo que sea, para todo tiene que pedir. Alguien que no tiene nada, ni siquiera es como algunas personas que viven del día a día. Yo salí a vender, yo tengo mi negocio, pero vivo del día a día de lo que pueda hacer. Estas personas ni siquiera eso, tenían que pedir. Jesús dice que el pobre en espíritu es una persona que siempre está mendigando delante de Dios, está pidiéndole a Dios porque sabe que no tiene manera de comprar el favor de Dios. La mayor, o una de las mayores ilustraciones de un pobre en espíritu lo encontramos en Lucas 18, quiero que me acompañe allí. Lucas 18, para ejemplificar y tengamos claro lo que es ser pobre en espíritu. Lucas 18, versículos 9 al 14. Búsquelo allí en su Biblia, que dice Lucas 18, versículos 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a Abraham. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era religioso y el otro un pecador reconocido en medio de la comunidad. ¿Cierto? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, entonces, puesto en pie, en la primera fila, allí, le decía: está viendo tú la joyita de hijo que tú tienes. Yo sí cumplo con mis deberes, con todo lo que la religión me exige. Yo voy puntualito al culto. Yo ayuno. Señor, yo ayuno. Yo me gano 10 pesos y ese día saco mis pesos del tiempo. Porque el 18 de 9 al 14. ¿Saben? El Señor Jesús le da ese mensaje. Mire bien lo que dice el versículo: a uno que confiaban en sí mismo como justo.
O sea, tenían un más alto concepto de sí mismo del que Dios tenía de ellos. Estaban actuando con locura, no con cordura. El concepto que ellos tenían de ellos mismos era una total y absoluta locura. Y después de esto, el versículo 13 sigue diciendo, mas el publicano, estando lejos, el publicano estaba en la última banca, allá, ¿verdad? Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Saben qué estaba diciendo este hombre? Primero, soy un pecador. Segundo, el único que puede ser propicio, el único que puede salvarme, el único que puede perdonar mi pecado, el único que puede llenar este vacío eres tú, Señor. No lo merezco. No lo merezco. Yo no merezco, ni siquiera merezco levantar los ojos delante de ti. Ni siquiera merezco estar aquí en este lugar, pero este es el lugar del encuentro contigo. Sé propicio, Señor, a esta necesidad. Nosotros oramos muchas veces. Señor, sé propicio a esta necesidad de dinero. Señor, sé propicio a esta necesidad de alimento. Este hombre estaba diciendo, y era un publicano, era un hombre que tenía dinero. Señor le estaba diciendo, sé propicio a mí, ¿por qué? Yo soy pecador. Y eso no lo puede limpiar nadie, sino Dios. Ese hombre es el mayor ejemplo de pobreza espiritual, de reconocimiento de su necesidad de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? El concepto de Dios sobre este hombre. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. El pobre en espíritu será enaltecido en su momento por Dios, porque no espera ser enaltecido por los hombres, no espera que los hombres le aplaudan, no espera que los hombres le aplaudan. Está viviendo una vida que quiere agradar a Dios, a más nadie. Y usted sabe lo tremendo que es agradar a Dios. Agradar a Dios muchas veces va a implicar que usted se gane la mala voluntad de mucha gente. Amén. Hasta dentro de su círculo familiar. Por querer agradar a Dios no es fácil. En una sociedad egoísta, en una sociedad autosuficiente, no es fácil agradar a Dios. Pero el Señor dice, coloca allí como primera bienaventuranza ser pobre en espíritu, consagrar la vida al Señor. Entonces, podemos decir que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad espiritual y dependen totalmente de Dios para su bienestar y primeramente para su salvación. Totalmente de Dios. Entonces tenemos primero la palabra bienaventurado, ¿cierto? La declaración de ser dichoso, una condición para ser bienaventurado. El segundo punto, una condición, y es ser pobre en espíritu, ser humilde. Amén. Y luego viene una característica del reino por el cual será bendecido el pobre en espíritu. ¿Cuál es la característica? Porque de los tales o de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de Dios. ¿Qué más bendición que es ahora? Recordamos un poquito lo que hablamos la semana anterior acerca del reino de los cielos. Romanos 14:17 nos dice a nosotros lo que no es y lo que es el reino de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 17. Un repasito de lo que vimos la semana anterior allí, con eso. Para que no se nos olvide lo que realmente es el reino de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Pero ¿sabe que nos ha enseñado la doctrina de la prosperidad? ¿Qué es eso? Que es comida y bebida. Que entre más bienes tienes, estás bien con Dios. Ellos dicen que si usted tiene deuda, que si usted tiene problemas económicos, usted está mal con Dios. Usted es un hombre o una mujer del reino cuando tiene muchos bienes materiales, cuando tiene el mejor carro. Y usted lo ve que hablan de eso y dice, no, yo soy un hombre del reino, por eso yo no me voy a comprar un Renault, yo no voy a comprarme un Volvo. Porque soy del reino, los del reino nos merecemos lo mejor, pero la Biblia dice, no es comida, no es bebida, no son bienes materiales, no es el reino de Dios. ¿Ok? Pero ese mismo texto dice lo que sí es el reino de Dios. Primero que todo es justicia.
Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un reino de justicia divina. La justicia de Dios, y Dios dará a cada quien lo que le corresponde. El reino de Dios es paz. Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo me la doy como la doy al mundo. No es la paz del mundo que es pasajera, es la paz eterna y es gozo. Y hablamos de eso, que es diferente de la alegría, es la permanencia del gozo en nuestra vida, sin importar la circunstancia que estemos viviendo. Mateo 6:10 nos dice también lo que es el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10, allí mismo en el Sermón del Monte. Después cuando lleguemos allá vamos a profundizar. Mateo 6:10 dice, y le dijo, perdón, me fui para Marcos. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, en la oración modelo que Dios nos da a nosotros, todo con eso, en la oración modelo que Dios nos está dando a nosotros, el Padre nuestro, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Una característica del reino, ¿cuál es? La voluntad de Dios se hace en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Los que no quisieron aceptar la voluntad de Dios fueron expulsados del reino de los cielos. Usted conoce la historia de Satanás, de Lucifer y sus ángeles traidores que fueron expulsados del cielo. Pero dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. En el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Y allí yo debo examinarme. Si soy un ciudadano del reino de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, o estoy haciendo mi voluntad. Estoy tomando mis decisiones sin consultar a Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Ahora bien, ¿quiénes son los propietarios del reino? De acuerdo con esta primera bienaventuranza, el reino de los cielos pertenece a los pobres en espíritu. Es el mismo reino de los cielos que proclamó Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Es el mismo que predicó el Señor Jesucristo, y lo leímos al comenzar. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creyentes en el Evangelio. Es decir, es el reino mesiánico que Jesús, el Mesías, va a inaugurar en su segunda venida. En tanto, usted y yo caminamos bajo los principios y los valores del reino de Dios, no conforme a lo que el mundo dicta para nuestra vida. Para el creyente, estar es estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Vivir en el centro de la voluntad de Dios. Te invito a que se coloque de pie esta mañana. ¿Saben? Muchos estudiosos consideran la primera bienaventuranza como el corazón de la Biblia. Dicen que es el centro total de la Biblia para el creyente. Pero podemos estudiarlo y decir sí o no es cierto. Pero lo que sí es evidente es que constituye el tema central de todo el sermón del mundo. Hay que partir de la pobreza espiritual para poder recibir lo que el Señor va a entregar a partir de ahí. Hay que partir de ahí. En esa bienaventuranza, en la pobreza de espíritu, se encierra de manera absoluta el requisito propio para entrar en la salvación de Dios. Usted no puede reconocer sus pecados si no es pobre en espíritu. Usted no puede reconocer que necesita la salvación en Cristo si no es pobre en espíritu. Usted va a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz si usted no es pobre en espíritu. Y ese es el principio de todo. Ese es el comienzo de todo. De toda nuestra fe. El comienzo de nuestra fe está a los pies de la cruz. Allí comienza todo. Todo lo demás es crecimiento espiritual, es madurez cristiana, pero allí comienza todo. Empieza con un corazón contrito y humillado, que reconoce que necesita a Dios para todo en su vida. Debe recordarse algo, que la bendición de Dios sobre cualquier persona comienza con el perdón del pecado. Pero primero tengo que reconocer que necesito ese perdón. Y yo lo reconozco, yo lo necesito ese perdón. Ahora bien, el llamado a ser pobre en espíritu es puesto de primerito allí en la bienaventuranza.
bienaventuranzas y en todo el sermón del monte por una razón, porque coloca los mandatos siguientes en perspectiva. Todo lo demás que pide el Señor implica que primero tiene que ser pobre en espíritu. Hay que ser pobre en espíritu para poder llorar de la manera como Dios dice que debemos llorar, que lo veremos la próxima semana. Hay que ser pobre en espíritu para desarrollar un corazón limpio. Entonces, es la primera y más importante, es el fundamento del sermón del monte, es el fundamento para que nosotros podamos cumplir y vivir conforme a lo demás que el Señor exige allí en el sermón del monte. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu, nadie es débil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si nosotros no usamos nuestra propia necesidad y nuestra pobreza, nunca vamos a tener hambre ni sed de justicia. Y si tenemos una perspectiva demasiado alta de nosotros mismos, va a ser muy difícil ser misericordioso con los demás. Por eso es necesario para todo lo que sigue ser pobre en espíritu. Si nosotros aplicamos este sencillo texto, este versículo de Mateo 5:3 en nuestra vida, vemos que se trata de una invitación para adoptar una actitud de humildad y de dependencia ante Dios, reconociendo que nuestras fuerzas, que nuestros recursos son insuficientes para alcanzar la verdadera plenitud de nuestra vida. Nos desgastamos tratando de llenar los vacíos con bienes materiales, con apariencias, con orgullo, con autosuficiencia. Todos desgastamos. Y al final terminamos con un sentimiento de vacío en nuestro corazón. Esos recursos y fuerzas que nosotros tenemos son insuficientes para alcanzar esa plenitud que solo Dios puede dar. Pero cuando lo hacemos, experimentamos la bendición y la promesa de pertenecer al reino de Dios, de ser parte del reino de los cielos. Una promesa que no se trata de bienes materiales ni de estado emocional, que son pasajeros. Las emociones hoy están, mañana no están. Los bienes hoy están, mañana se pueden ir. Yo he visto familias, la enfermedad de uno de sus miembros los ha llevado a la ruina. Una enfermedad de sanguinosa, una enfermedad que acaba pero que gasta mucho dinero en médicos. Y al final la familia queda en bancarrota por un enfermo. Todo es pasajero. Pero Dios tiene algo que es eterno para nosotros. Para recibirlo es necesario que estemos en su reino. Cierra tus ojos a Dios, está mi amado hermano. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, si nos has confrontado, aquí estamos para aceptar y recibir esta verdad de tu palabra. Necesitamos tanto reconocer nuestra pobreza espiritual, Señor, delante de ti. Necesitamos renunciar a toda autosuficiencia, Señor, a esa dependencia de nuestros propios recursos, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, y de reconocer que lo que tenemos y lo que llegásemos a tener en algún momento será por pura gracia tuya. Será porque tu misericordia y tu gracia se han derramado de manera abundante en cada uno de nosotros, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por el Señor de esta manera. Ayúdanos a vivir del día a día como pobres en espíritu, reconociendo la necesidad que tenemos de ti en todas las cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.